Gracias, Dan. Bueno, pues, somos muy poquitos, somos 6, 7. Bueno, vamos a empezar porque pues, tenemos poco tiempo eh, y, y bueno, pues vamos a aprovecharlo porque la sesión del día de hoy, como ustedes lo pueden ver, trata sobre el manejo reproductivo de dos especies. Entonces, pues eh, pues hay bastante información, entonces pues voy a empezar y como siempre eh, eh, empezamos con esta parte de lo que tienen ustedes a disposición para ampliar, mejorar sus conocimientos. Entonces tienen la posibilidad de consultar del libro del Departamento de Reproducción, la unidad 25 sobre pequeños rumiantes, y tienen tienen dos manuales adicionales, son el manual de prácticas de reproducción y un manual de prácticas específicamente de manejo reproductivo en estas dos especies. No tienen esa información en el Classroom del departamento y además tienen la videoclase sobre manejo reproductivo de ovinos y caprinos que a mí me tocó desarrollar. Entonces tienen bastante información para poder complementar lo que veamos el día de hoy. Bueno, entonces, sin más, vamos a empezar con este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste el manejo reproductivo de los ovinos y de los caprinos. Y eso nos va a servir mucho para poder ver en qué momento y en qué contexto podemos nosotros aplicar los conocimientos que ya hemos adquirido. Entonces, es de utilidad, ¿no? Saber siempre en qué momento debemos aplicar aquello que nos han enseñado. Entonces, vamos a empezar primero, o voy a empezar primero con esta parte. Y esta parte inicial es básicamente darles a ustedes una visión de lo que es la ovino y la caprinocultura en este país. Es un país muy grande, un país muy diverso, geográficamente hablando, con una gran diversidad de ecosistemas. Y en la mayor parte de esos ecosistemas vamos a encontrar tanto ovinos como caprinos. Se estima que la población nacional, tanto de ovinos como de caprinos, es cercana, que sería los más de 17 millones de cabezas, de las cuales aproximadamente 8 corresponden a ovinos y un poquito más, ¿sí? 9 millones a caprinos. Entonces, hay una población de consideración, ¿sí?, de animales de estas dos especies. Y como les comentaba, las dos especies las podemos encontrar en una gran diversidad de ecosistemas y en una gran variedad de sistemas de producción. Entonces, para que ustedes se ubiquen en este contexto, recuerden o les comento que dentro de esa gran diversidad podemos dividir, ¿sí?, tanto a la ovino como a la caprinocultura, ¿sí?, en una ovino o caprinocultura de tipo social, que básicamente está compuesta por rebaños pequeños, ¿verdad?, con un número reducido de cabezas, y normalmente es una actividad secundaria o complementaria, ¿sí? La podemos llamar también una actividad de
subsistencia. Entonces, seguramente cuando ustedes han viajado a lo ancho y largo de esta república, han podido ver imágenes como la que ustedes están viendo aquí arriba, ¿verdad? Pequeños grupos o pequeños rebaños de animales, generalmente compuestos por rumiantes, ¿verdad? Bovinos, ovinos y caprinos, como en este caso. Y normalmente esos animales son trasladados o van siendo trasladados, ya sea a veces por niños, a veces por pastores, sé que cada vez hay menos, o por mujeres, pues también van acarreando esos animales, sobre todo a las áreas de pastoreo. Bien, y esto entonces podemos hablar de algo muy elemental, muy básico, que sería entonces la caprino o la ovino o la caprinocultura de tipo social, pero que la encontramos con mucha frecuencia, ¿sí?, en este país. En el otro extremo, ¿verdad?, tendríamos a la ovino o a la caprinocultura empresarial, totalmente diferente. Generalmente ya está compuesta por grandes rebaños, ¿verdad?, donde se pretende una utilidad financiera sobre lo que se ha invertido, ¿verdad?, en cuanto al terreno, las instalaciones, ¿verdad?, los animales, etcétera. Entonces aquí ya tiene un enfoque muy diferente. No es una actividad de subsistencia, sino es una actividad de tipo empresarial. Y estos animales, ¿verdad?, ya están dedicados en términos generales a situaciones muy específicas, ya sea la producción de carne o a la producción de leche, o de ambas, de carne y de leche, o también puede ser ya muy específico a la producción de pie de cría. Entonces, el panorama es muy amplio, ¿sí? Muy amplio. Y pues se los comento para que ustedes en primer lugar se ubiquen y en segundo lugar les pueda comentar que lo que vamos a ver en estas 2 horas básicamente está enfocado, ¿sí?, a este sistema, al manejo reproductivo en estos sistemas de producción. Pero si ustedes lo conocen, pues obviamente también pueden aplicarlo en sistemas más sencillos, más pequeños, ¿verdad? Otra forma de ver o de contemplar a estas 2 actividades, a la ovino y a la caprinocultura, es a través de la forma o los sistemas que hay de producción en estas 2 especies. Y una posibilidad es tratar de entenderlo a través de los diferentes tipos o sistemas de producción, ¿sí?, en relación, básicamente, en la intensidad de uso del suelo, en cómo se aprovechan el suelo, ¿verdad?, en este tipo de sistemas de producción. Entonces, lo podemos dividir en 2 grandes grupos. Y uno de ellos sería los sistemas de producción extensiva, donde básicamente la principal intención es aprovechar a través del pastoreo, ¿verdad?, esas áreas, ¿sí?, que normalmente que son de tipo comunal, de tipo ejidal, etcétera, pues aprovechan para la cría de este tipo de animales. En este caso, en los sistemas de producción extensivo, ¿verdad?, lo que vamos a tener es, en cuanto a reproducción, vamos a tener una época reproductiva, que la época reproductiva de los animales va a estar limitada por la estacionalidad de la especie. Entonces, aquí tocamos un tema interesante e importante. Estas 2 especies tienen una característica reproductiva muy importante, que es ambas presentan estacionalidad reproductiva. Y esto va a limitar su capacidad para poder reproducirse. En estos casos, ¿sí?, la época, entonces, como les decía,
reproductiva de estas dos especies estará limitada por la estacionalidad, que a la vez va a determinar en qué momento van a ocurrir los nacimientos y en qué momento se va a llevar la crianza de los animales. Y esto está muy apegado, ¿verdad?, a lo que acabamos de comentar, a la ovino y la caprinocultura de tipo social. En cuanto a la ovino y caprinocultura de tipo empresarial, más bien estamos hablando, en este caso, de sistemas de producción completamente diferentes. Son sistemas de producción intensivos, donde los animales son removidos de las áreas de pastoreo y obviamente los vamos a meter a confinamiento, ¿sí?, dentro de algunas instalaciones, y los animales van a permanecer así en confinamiento. En este caso, se busca en estos animales tener una producción constante, ya sea de crías o de leche, durante todo el año, para poder satisfacer la demanda del mercado. Entonces, esto es un reto en estas dos especies, el tener, el poder ofrecer una demanda, ¿verdad?, una oferta, ¿verdad?, de crías o de leche a lo largo del año, ¿sí? Y es un reto porque no se reproducen a lo largo del año, ¿sí?, sino en ciertas épocas disminuye su capacidad reproductiva. Entonces, va a haber fluctuaciones en cuanto a la oferta, ya sea de crías, ¿verdad?, o de leche en ciertas épocas del año, asociada con la estacionalidad de la especie. En estos casos, y tratando de superar lo que les acabo de comentar, ¿sí?, generalmente se va a buscar, ¿sí?, o se va a requerir una reproducción, o tratar de tener una reproducción constante a lo largo del año. Y para ello, pues entonces vamos a necesitar utilizar ciertas técnicas reproductivas que ya hemos visto. Entonces, ese es el panorama en cuanto a los sistemas de producción. Entonces, los estamos englobando en dos tipos, en sistemas de producción de tipo extensivo y sistemas de producción de tipo intensivo. Y no quiere decir que sean los únicos, ¿verdad? Entre ambos, pues hay una gran variedad de sistemas de producción. Por ejemplo, aquí quedaría un tercer grupo, ¿verdad?, a la mitad, que son los sistemas de producción semi-intensivos, que manejan tanto el pastoreo como el confinamiento. Por ejemplo, allá en Tequisquiapan, tanto para los ovinos como para los caprinos, tenemos sistemas de producción semi-intensivos. Los animales en la mañana salen a pastoreo, ¿verdad? Y en la tarde, en la noche, se remueven de las áreas de pastoreo y pasan a confinamiento. Entonces los tenemos, se están manejando en este tipo de sistemas. Bien, entonces el panorama es muy amplio, ¿verdad?, en cuanto a los sistemas de producción en estos dos tipos de animales. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que queda de estas 2 horas a, básicamente, a ver cómo se lleva a cabo el manejo reproductivo de ambas especies en forma general. Ya dependiendo posteriormente de si ustedes, ¿sí?, son llamados para atender, ¿sí?, o trabajar en cualquiera de estos sistemas de producción, pues van a tener primero que todo ver qué tipo de sistema, dónde están ubicados, en qué región geográfica, qué tipo de animales están ustedes, con los cuales van a ustedes trabajar para adecuar, en este caso, el sistema de producción en general y el sistema de manejo reproductivo en particular. Entonces, vamos a comenzar y vamos, en base a lo que les estoy comentando, a recordar rápidamente
¿Cuáles son los componentes de un sistema de producción animal? Tanto para ovinos como para caprinos o bovinos, etcétera. Y lo vamos a recordar porque ustedes ya deben de tenerlo muy presente y muy claro. El sistema de producción animal, cualquiera, ¿verdad? Se basa normalmente en 5 aspectos importantes, ¿sí? O 5 componentes importantes. Bueno, el primero de ellos que vamos a mencionar es con qué animales contamos, ¿verdad? ¿Cuál es el sustrato? ¿Con qué tipos de animales vamos a trabajar? Las características de esto. En el caso de los ovinos y de los caprinos, normalmente buscamos, ¿verdad?, que el componente genético esté enfocado a tener razas, tanto de ovejas como de cabras, en primer lugar, que sean poco estacionales. Y ya entenderán por qué, ¿verdad? Porque es una limitante en el sistema de producción. Después buscamos que sean prolíficas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos den en cada parto, ¿sí?, en la medida de lo posible, más de una cría. Eso es prolificidad. Y buscamos razas que también tengan, obviamente, una buena tasa de crecimiento o de rendimiento lechero. Depende hacia dónde está enfocado el sistema de producción. El siguiente componente, ¿verdad?, del sistema de producción va a ser lo que corresponde a la parte de alimentación y nutrición de los animales. Y este va a depender, ¿verdad?, básicamente de la disponibilidad de alimentos que se tenga. La disponibilidad de alimentos es básica porque va a determinar el sistema de producción, ¿verdad? Ya lo comentábamos. Se van a pastoreo o están en confinamiento o están en un sistema mixto, pastoreo y confinamiento. Entonces, parte de la alimentación la consiguen en pastoreo y la otra parte se le suplementa en las instalaciones. En este caso también, y hablando de pequeños rumiantes, debemos recordar que va a haber 3 periodos críticos, ¿verdad?, en el ciclo reproductivo del animal que tenemos que tener presentes, ¿sí? Porque de eso va a depender el éxito o no de la reproducción. Y esos periodos críticos, como lo vamos a ir viendo a continuación, son los que se dan previo al empadre, previo al parto y durante la lactancia. Entonces los vamos a comentar en unos momentos. El tercer componente, obviamente, es, además, o sea, tener animales o un buen sustrato genético. Para que expresen su genética necesitamos una buena alimentación, pero también que estén sanos. Entonces necesitamos programas de medicina preventiva que en pequeños rumiantes, básicamente estamos hablando programas de medicina de producción, o sea, medicina en grupo, ¿sí? Recuerden que esta es una característica de estos animales. Los vamos a manejar en grupo. Entonces necesitamos desarrollar programas de vacunación y de desparasitación acordes con el entorno de los animales, ¿verdad? Con el ecosistema en donde están inmersos. ¿Qué tipo de enfermedades, de parásitos, etcétera, existen para poder desarrollar, ¿sí?, un programa de medicina preventiva? Y de esta manera tener animales sanos. Si vamos en este orden, bueno, pues seguramente son animales que van a tener capacidad para reproducirse, ¿verdad? Que es lo que nos toca ver el día de hoy, este componente. Y bueno, el quinto componente y no menos importante es que si manejamos todo esto adecuadamente, seguramente vamos a tener, sí, más ingresos que egresos y entonces vamos a tener utilidad, ¿no? Que es finalmente en una empresa se trabaja para eso, para tener utilidades. Bueno, entonces nos vamos a enfocar en este punto, en la parte de reproducción. Y entonces vamos a empezar por lo siguiente.
Lo primero que tenemos que tener en mente al hablar ya de ese componente de reproducción es hacer o desarrollar un plan, ¿verdad? Para llevar a cabo el manejo reproductivo de los animales y que este manejo sea eficiente. En términos generales, ¿verdad? Lo que estamos buscando, ¿sí? O la eficiencia la vamos a medir en términos de qué tantos animales vamos a obtener al momento del destete, ¿sí? El ciclo reproductivo va a terminar al momento o en el momento en que nosotros destetemos a estas hembras. Y entonces veamos cuántas crías obtuvimos. La meta en estas dos especies, ¿verdad? La meta del programa reproductivo va a ser lograr una, como dice aquí, una alta cosecha de crías al destete. Así como si fuera ¿cómo se llama? Si nos fuéramos al área agrícola, bueno, pues en una parcela, en una hectárea, si sembramos maíz, pues lo que queremos es una alta cosecha, en este caso de maíz. Pues aquí lo que queremos es, en el área pecuaria, en este caso, es una alta cosecha de crías al momento del destete. Y dice destete, no dice parto. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro trabajo dentro de la reproducción va a terminar el ciclo con el destete de los animales. Bien, entonces la pregunta es muy sencilla y ustedes ya deben de tener idea de cuál es la respuesta. Y es, ¿cómo vamos a lograr un mayor número de crías al momento del destete? Hay dos maneras. Y podemos utilizar obviamente las dos, debemos de utilizar las dos. Uno es, bueno, voy a aumentar el número de crías, ¿verdad? Aumentar el número de crías, ¿verdad? Al momento del parto. Entonces, para ello, pues puedo, uno, aumentar la frecuencia con la que una hembra, en este caso una oveja o una cabra, esté pariendo. ¿Sí? Por ejemplo, en base a sus características fisiológicas, ¿sí? ¿Cuántos partos podríamos lograr, por ejemplo, en un año? ¿Sí? Entonces, bueno, pues un parto, ¿sí? Y a lo mejor apretadito un parto y ya está gestante, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, ¿qué tal lograr 3 partos en 2 años? ¿Sí? Entonces aumentamos la frecuencia de aparición y esto aumenta el número de crías. Otro es aumentar la prolificidad de la hembra, que para, ¿sí? Más de una cría. Y si tenemos partos múltiples, pues esto va a aumentar el número de crías. Este es nuestro fin, una alta cosecha de crías. Pero queda esto, ¿verdad? Al destete. Entonces, nuestro trabajo no termina al momento del parto, sino al destetar. Entonces, necesitamos destetar al mayor número de crías. Es decir, en otras palabras, que no se nos mueran en este tiempo del parto al destete. Entonces, hay que reducir la mortalidad de las crías con un cuidado adecuado durante la época de partos y la lactancia. Y de esta manera, seguramente vamos a obtener una alta cosecha de crías. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Entonces, ya tenemos el objetivo muy claro y, bueno, vamos a tratar, o no vamos a tratar, vamos a desarrollar un plan para alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Vamos a trazar un plan que de otra manera le podemos llamar un proyecto, un plan, ¿verdad? De lo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, en cuanto a manejo reproductivo. Entonces, lo que tenemos que recordar es que hay elementos básicos para poder diseñar un programa de manejo reproductivo en cualquier especie. Y estos elementos básicos no son otra cosa más que las fases
del ciclo reproductivo anual de la hembra, ¿verdad? Entonces, bueno, y también obviamente, en el inicio con la participación del macho. Bien, ¿cuáles son esas fases que tenemos que tomar en cuenta cuando desarrollamos un programa reproductivo? Son estas. Empezamos con el empadre. Después vendrá en secuencia lógica la gestación. A la gestación le continuará el parto, la lactancia, ¿verdad? Y después de la lactancia va a ocurrir el destete de las crías y el periodo seco, ¿verdad? O el periodo de descanso de la hembra, como como ustedes le quieran llamar. Normalmente se le llama periodo seco para aquellas hembras que están sobre todo dedicadas a la producción de leche. Entonces van a entrar en ese periodo seco o de descanso. Y estos son los elementos que tenemos que considerar. Ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar el plan, ¿sí? Para esto les presento estas dos imágenes, ¿verdad? Y estas dos imágenes son dos programas de manejo reproductivo. Entonces recordemos que el programa de manejo reproductivo, ¿sí? No es otra cosa más que el plan o proyecto de lo que se piensa realizar, ¿sí? Desde el punto de vista reproductivo con estos animales. Mire, aquí hay dos, no quiere decir que sean los únicos, no, lejos de eso, muy lejos, ¿sí? De hecho, cada sistema de producción debe de tener un plan o un proyecto propio para cada sistema. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? No es salir y copiar de un libro o qué hace el vecino, ¿verdad? Y implementarlo nosotros. No, es en base a las características de la empresa, del sistema de producción, desarrollar un programa adecuado. Aquí tengo nada más dos ejemplos para que ustedes entiendan de qué se trata. Miren, tenemos el más sencillo y este se puede aplicar para sistemas de producción extensivo, ¿verdad? Un sistema de producción extensivo. Tenemos en esta imagen los 12 meses del año. Entonces, este es un sistema muy sencillo, donde el plan es el siguiente. Vamos a empezar con el empadre. Bueno, aquí antes de empezar con el empadre, tengo señalado en color oscuro, aquí en rosa, ¿sí? Los meses del año en el que ocurre la estación, el anestro estacional. Y debo de saber que en esa época los animales dejan de ciclar. Bien. Y aquí, pues aquí tengo, ¿sí? Programado el empadre, pues en el mejor momento del año desde el punto de vista reproductivo, cuando los animales se encuentran en plena época reproductiva. Entonces aquí es un plan de un empadre que va a durar 2 meses o 60 días. Tiempo suficiente para poder, ¿verdad?, gestar a la mayor parte de nuestras ovejas o de las cabras. Y esto es lo más importante en el plan, que ustedes vean dónde va a ocurrir el empadre. Y el empadre va a generar los siguientes momentos. 5 meses después van a ocurrir los partos e iniciará la lactancia, ¿verdad? Y al terminar la lactancia van a ocurrir los destetes y después el periodo de recuperación o descanso. Los elementos de los cuales forman parte de ese ciclo reproductivo, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos programado cómo van a ir ocurriendo las cosas. Algo más sencillo que esto es, sí, pues dejar que los machos y las hembras estén juntos durante todo el año. Y bueno, pues aquí no me voy a preocupar, ¿verdad? Y el gran problema es que voy a tener
animales siendo montados o sea, hembras siendo montados por los machos durante todo el año, el empadre es todo el año, ¿verdad? Partos durante todo el año, lactancia, destetes y periodos de recuperación todo el año. Entonces, esto a veces no es lo que queremos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo queremos sobre todo en sistemas ya de manejo, donde hay tecnificación, donde queremos ya tener ganancias, pues no es precisamente lo que más nos conviene. Ahora vean, con este sistema, pues vamos a obtener un parto por año, ¿sí? Si ustedes tuvieran que desarrollar un programa para un sistema, por ejemplo, intensivo, donde los animales ya están en confinamiento, bueno, a lo mejor lo que podrían diseñar es un sistema más, con otra intención. Por ejemplo, ¿qué tal en lugar de programar, ¿verdad?, un parto por año, qué tal sería tener 3 partos por año? Esto sí me permite aumentar la cosecha de crías al momento de destete, ¿sí? Sin embargo, aquí, pues, miren, ¿cómo podríamos hacerle para obtener 3 partos en 2 años? Pues volvemos otra vez a hacer el plan. En este son 2 años, juntamos un año más y empezamos a planificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Vamos aquí a esta parte. El empadre tiene que ser ya más corto, de 30 días. Entonces, es un empadre donde ya se reduce el tiempo a la mitad. Tenemos la mitad de tiempo para gestar a los animales. Y una vez que pasa el empadre, 5 meses después, pues van a ocurrir, ¿sí?, en forma muy homogénea los partos, la lactancia, destete, recuperación y nuevamente el empadre. Aunque aquí, por ejemplo, van a ver, el empadre va a ocurrir en el momento del año más inapropiado, cuando están en anestro estacional. Y aquí es cuando tenemos que recurrir a las técnicas, ¿verdad?, reproductivas para poder manejar el empadre en estas condiciones. Esto me va a dar después, obviamente, lo mismo, los partos, lactancia, destete, ¿no? En un periodo de 2 años programamos 3 partos. Usted dirá, bueno, ya es más complicado, sí. Sí, indudablemente. Pero bueno, es otra alternativa. Por ejemplo, otra alternativa podría ser algo que se hace allá en Tequisquiapan con las cabras, es dividir el hato en 2, ¿sí? Y unas entran a empadre, por ejemplo, en septiembre, octubre, y otras van a entrar en empadre, ¿verdad? Sí, básicamente en marzo y abril. Entonces las ponemos en 2 épocas. Se divide el hato en 2, el rebaño en 2. Y unas entran con este programa aquí y las otras, ¿sí? El empadre se hace aquí y lo demás ocurre 5 meses después. ¿Por qué se hace esto? Pues para satisfacer la demanda de leche o de crías a lo largo del año. Con este esquema, ¿sí?, la demanda de leche o de crías va a ir disminuyendo en ciertos momentos del año. Entonces no vamos a tener, ¿verdad?, esa oportunidad de cubrir ese mercado. Entonces, como dice aquí abajo, en concreto, el manejo reproductivo depende del tipo de explotación y del sistema de producción. Entonces, tenemos que diseñar, ¿verdad?, programas adecuados para cada sistema de producción. Entonces, aquí pues, vamos a hacer un alto. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda.
doctor, por el momento todo bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, vean, ya, esa es la parte importante, ¿verdad? Dentro del programa, diseñar el programa en forma adecuada, en forma propia para la empresa, ¿verdad? En la cual ustedes están trabajando. Ahora es echarlo a andar y es echar a andar nuestros conocimientos. Y vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, ya está el programa y ya tenemos las actividades durante el programa reproductivo. Ahora vamos a ponernos a trabajar. Y entonces, para que ustedes entiendan mejor, entonces vamos a ver qué actividades vamos a ir realizando. Y las vamos a dividir en 3 momentos. Las actividades que tengamos que realizar antes del empadre, durante el empadre y después del empadre. ¿Sí? Todo gira, ¿verdad?, alrededor del empadre. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes, durante y después del empadre? Ahora, para dejar claras las cosas, empadre, cuando hablo de empadre, ¿sí?, se puede referir a la época, en qué época del año, la duración, ¿sí?, cuánto va a durar el empadre, o sea, cuándo va a ocurrir el empadre, en qué época, cuánto va a durar, 30 días, 40, 50, 60 días, ¿sí? Y la forma en que se lleva el empadre. Va a ser con monta natural o con inseminación artificial. Es decir, la forma en la cual se va a llevar a cabo el servicio de las hembras. Entonces, a eso me refiero con empadre. Entonces, vamos a ver cuáles son las actividades antes, durante y después del empadre. Y con esto, ¿verdad?, vamos a cubrir este tema. Y entonces vamos a empezar con las actividades que vamos a realizar previo al empadre. Entonces, previo al empadre, ¿verdad? O sea, nuestro trabajo no va a empezar en el momento que empiece el empadre. Va a empezar semanas antes del empadre, ¿verdad? Esto tenemos que dejarlo claro. El manejo previo al empadre es indispensable porque nos va a permitir preparar tanto a las hembras como a los machos para su apareamiento, ¿verdad?, durante el empadre. Entonces es un periodo importante porque vamos a preparar a machos y a hembras, ¿verdad?, para que sea exitoso el empadre. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese periodo previo al empadre? Vamos a enfocar nuestra actividad a 3 puntos importantes. Uno es en primer lugar, llevar a cabo la selección de los animales que van a entrar al empadre, tanto de las hembras como de los machos. ¿Sí? Pues tenemos que hacer una selección para que entren, pues, los que estén en mejores condiciones para poderse reproducir. Y esa selección la hacemos, como les dije, tanto en hembras como en machos. Y también la hacemos en los animales jóvenes que vienen de reemplazo. Anualmente hay una tasa de desecho, ¿verdad?, de hembras y machos. O sea, constantemente hay animales que se van a ir desechando. Por lo tanto, tenemos que tener un programa, ¿verdad?, complementario para ir reponiendo esos animales que se descartan. ¿Sí? Así le llaman también descarte, la tasa de descarte. Y entonces, esos animales jóvenes van a empezar también un proceso de selección. Debemos de cuidar que para que cuando llegue este momento, ¿verdad?, por eso planificamos todo, tengan ya, ¿sí?, la edad y sobre todo el peso adecuado para poderse reproducir. Estamos hablando aproximadamente que tengan más del 60% de su peso
vivo adulto. ¿Sí? Entonces, queremos que ya tengan esa situación. Los animales adultos también pasan por selección. El hecho que hayan pasado por un empadre anterior o varios anteriores no significa que automáticamente van a pasar al siguiente empadre. Lo importante es que estos animales también tienen que pasar nuevamente a un proceso de selección, tanto hembras como machos. Bien, aquí es muy importante que la selección la hacemos en base a criterios de selección, ¿verdad? Y la hacemos para poder, por ejemplo, un criterio de selección es, por ejemplo, qué tantas crías nos ha dado, si son animales adultos, esa oveja o esa cabra. Si vemos, bueno, esta cabra nos ha dado, lleva 3 partos y en cada parto lleva 2 crías. Ese es un punto a su favor. Una cabra que lleve 3 partos y 3 crías, pues no, pues obviamente le gana la anterior, ¿verdad? Otro, por ejemplo, puede ser su capacidad para materna, su capacidad materna. ¿Qué tanto, verdad? Se vincula con la cría, procura su desarrollo, etcétera, etcétera. Su instinto materno. Entonces, todo esto lo vamos a tener que tener en registros, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de animales para producción de leche, la capacidad de la hembra para producir leche o para las tasas de crecimiento en las crías, etcétera. Entonces necesitamos tener registros para poder ir seleccionando. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ir, esta opción, ¿verdad? Tiene que ir acorde con el programa genético de la empresa. Entonces, de preferencia, todos los animales que intervienen en el proceso reproductivo deben de provenir de un programa de mejoramiento genético. Entonces, aquí juntamos, vean, ese otro componente, el componente genético. ¿Sí? Aquí es donde se juntan estos dos para seleccionar animales que además mejoren el desempeño de sus progenitores. Bien, después ya pasamos al campo, los juntamos y empezamos a hacer su evaluación en términos de evaluar su condición corporal. Van a ir pasando y vamos evaluando la condición corporal de los animales. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Y hay diferentes métodos para calificarlos. El que mejor les acomode, ese es el que ustedes deben de utilizar. Yo les recomiendo que utilicen, hay unos, los más sencillos, califican a los animales en una escala del 1 al 5. 1 es cuando están emaciados, están muy flacos, ¿verdad? ¿Sí? Y el 5 es cuando están, vamos a llamarle, obesos. Están pasados de peso, ¿sí? Entonces, y entre el 1 y el 5 van a girar diferentes calificaciones. Con la misma experiencia, después ustedes van a ir dándole más finura a su calificación. Entonces, pero es algo que tienen que acostumbrarse a evaluar. Y no solamente en pequeños rumiantes, sino en cualquier especie. Inclusive en especies no productivas, en perros, en gatos, debemos de evaluar condición corporal. Bien, aquellos animales que están en una escala de 1 a 5, con menos de 3 de condición corporal, son animales que si ya fueron seleccionados, ya están seleccionados, los vamos a meter a un programa de complementación alimenticia corta para subir su condición corporal. ¿Sí? También le llaman, lo van a encontrar en algunos textos, sobre todo ya antiguos, como flushing, ¿sí? A esta actividad. Bueno, el flushing no es otra cosa más que un programa de complementación alimenticia corta
En este caso, previo al empadre. Bien, esto va a funcionar muy bien cuando los animales, ¿sí?, tienen una no muy buena condición corporal. Si tienen buena condición, si están de 3 para arriba, no pierdan, no le gasten en esto, porque esto tiene además su costo. Entonces, nada más háganlo en aquellos que tengan menos de 3 de condición corporal. Y les va a tener, aparte de que aumentan su condición corporal, tiene 2 efectos benéficos. Uno en la hembra, que es incrementar la tasa de ovulación, y esto es fabuloso, porque si incrementa la tasa de ovulación vamos a tener mayor prolificidad. Y esto sí lo queremos, ¿verdad? Es parte de la meta. Y en el macho, pues aumenta la calidad del semen. Pues, qué mejor. Bien, entonces, esta es la parte inicial, ¿verdad? Y aquí, dependiendo de nuestro programa, entonces ya vamos a entrar a la parte reproductiva. Miren qué tanto tiempo nos hemos tardado. Entonces, a los machos seleccionados se les va a hacer un examen de capacidad reproductiva. Y si es necesario, a las hembras, ¿verdad?, se van a someter a un programa de sincronización. Por ejemplo, ¿cuándo se someten obligadamente? Cuando el empadre va a ser, ¿qué?, en época no reproductiva. Entonces, pues aquí sí tenemos que considerar un programa de sincronización. O cuando vamos a utilizar la inseminación artificial, está indicado un programa de inducción y sincronización de estos. Entonces, aquí es donde tenemos que ponernos muy atentos, ¿no?, de lo que vamos a hacer desde el punto de vista reproductivo. Entonces, vamos a centrarnos en estas 2. Y les comento antes de continuar, son 2 cosas, son 2 temas que ya los revisamos. No los vamos a volver a revisar. Nada más vamos a ver en qué contexto se maneja tanto la sincronización como el examen de capacidad reproductiva. Bien, entonces empezamos con los machos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que ya seleccionamos a nuestros machos, ¿verdad?, que ya han sido seleccionados, vamos a hacerle un examen de capacidad reproductiva. Y esto es fundamental, como dice, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos. Creemos que porque son sementales y están muy bonitos físicamente y esto, automáticamente van a cumplir con van a tener un buen desempeño reproductivo. Y a veces esto no es cierto. Y aquí nada más tengan presente lo siguiente. En el caso de los pequeños rumiantes, suele asignarse un macho para cada 25 a 30 hembras. Si nos falla, vamos a perder, ¿sí?, de 25 a 30 crías, por lo menos, o de 25 a 30 gestaciones. Si una hembra nos falla, pues perdemos una cría o una gestación. Entonces, vean el impacto que tiene el macho. Entonces, no se olviden que hay que, ¿sí?, evaluarlos, seleccionarlos y evaluarlos. El examen de la capacidad reproductiva se lleva a cabo, tienen que llevarlo a cabo 60 a 70 días antes del empadre. Los machos, cuando pasan el examen de capacidad reproductiva, quedan en tres posibilidades. Satisfactorio, le llamamos satisfactorio o aptos para la reproducción. No satisfactorios, no aptos para la reproducción y se desechan. Así, tal cual, se desechan. Pero siempre quedan animales que son dudosos. Y esos animales que son dudosos, pues lo que vamos a hacer es, previo al empadre, una semana antes del empadre, ¿verdad?, ya hicimos este examen, quedaron como dudosos. Una semana antes los volvemos a evaluar y ya determinamos qué con ellos. Pero además nos da la oportunidad de buscarle un reemplazo, ¿verdad? Entonces, si tenemos 5 machos en calidad de dudosos, ¿verdad?, pues vamos a buscar 5 reemplazos. ¿Para qué? Pues para tratar de que
no se nos caiga el empadre. Bien, este es el momento también para los machos, como ya les había dicho, que son seleccionados, pero están en baja condición corporal, pues darles un complemento alimenticio. Y también es el momento para, ¿sí?, según el programa, por ejemplo, de medicina preventiva, para poderlos vacunar o desparasitar, ¿sí?, o para hacer algún otro tipo de maniobras con ellos. Por ejemplo, muy importante puede ser la trasquila, ¿sí?, sobre todo cuando el empadre va a ocurrir en épocas de calor, ¿sí?, o ocurre en lugares cálidos. Entonces, cuando esto sucede, pues mucho les ayudamos con una trasquila. También es momento para revisar, y lo vamos a hacer en el examen de la capacidad reproductiva, revisar las pezuñas, ¿verdad? Sobre todo si van a estar en pastoreo. Entonces, ustedes ya saben, y esto lo vimos, ya lo vimos, ¿sí?, que el examen de capacidad reproductiva implica un examen físico general, un examen del aparato reproductor, un examen de la calidad de semen y un examen de la libido y capacidad de monte. Aquí les aclaro un punto muy importante, que es, recuerden que estamos hablando de pequeños rumiantes, cabras o chivos y carneros. Entonces, en pequeños rumiantes, tanto la calidad del semen como la libido pueden variar por efectos estacionales. Entonces, si los van a evaluar fuera de época reproductiva, ténganlo en consideración, porque si no los van a castigar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor me los dejan en calidad de sospechosos cuando los están evaluando en una época difícil, ¿verdad?, para ellos. Y por eso es importante contar con información adicional que pueden ser sus registros, ¿verdad? Algo que tienen que hacer y que es importante es el examen del aparato reproductor. Y tenemos una ventaja con los machos, que el aparato reproductor, parte del aparato reproductor, lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos palpar. Entonces, como sería el caso de la bolsa escrotal, el contenido de la bolsa escrotal, los testículos, epidídimos, cordón espermático, se puede hacer muy bien en pequeños rumiantes. Y no se les olvide tomar siempre la circunferencia escrotal. Esta está muy relacionada con la circunferencia testicular. Y a mayor circunferencia testicular, mayor producción de espermatozoides. Y es una forma algo muy sencillo que ustedes deben de evaluar cuando evalúan un macho, ¿verdad? Y vean, por ejemplo, la calidad de la circunferencia escrotal, esto ya lo vimos en carneros, ¿verdad? Cuando son jóvenes, y que tienen menos de 30 centímetros, se considera mala. Si son adultos, menos de 32 se considera mala. Si son jóvenes y tienen de 30 a 36 de circunferencia, es una circunferencia buena, satisfactoria. Y esto cuenta para el momento de decidir las cosas. Si es más de 36, es excelente. Igual para los carneros. Igual también se hace para los chivos, ¿verdad? Aquí los tenemos clasificados, no solamente en base, aquí están en base a la edad, que es importante, porque va a variar, depende de la edad, pero aquí los tenemos, por ejemplo, en clasificación en base al tipo, si son razas lecheras o de carne. Y vean, para animales de más o menos 100 libras o 45 kilogramos, ¿sí?, se busca que tengan entre 25 a 28 centímetros para razas lecheras y de 26 a 29. Siempre no los mezclen. Los chivos tienen, ¿sí?, una menor circunferencia escrotal si los comparan con los carneros. Pues vean aquí. Entonces depende en qué especie estemos trabajando. Otra de las cosas también importantes es que van a tener que
obtener una muestra de semen y evaluar su calidad. Entonces, acostúmbrense una vez que a colectar, ¿verdad? A obtener esas muestras y a evaluarlas. Podemos incluso evaluar cosas desde del momento de colección, como el volumen. Por ejemplo, aquí es menos de 1 mililitro, está bien, ¿verdad? Es muy difícil que den más. Y, por ejemplo, su color, es un color tipo marfil, está limpio, no tiene impurezas, no tiene sangre, no tiene orina, o sea, que esté mezclado, ¿verdad? Y tiene además apariencia, tiene una apariencia de lechosa cremosa. Entonces, de entrada sí, ya es una buena muestra. Ya después ya podemos hacerle algunas evaluaciones a nivel de campo, su movilidad, su morfología, y si juzgan ustedes necesario, porque lo van a procesar, pues hay que hacer una evaluación de la concentración espermática. Aquí el punto importante es el siguiente. Recuerden, son animales que tienen estacionalidad reproductiva y el macho también responde a la estacionalidad. ¿Cómo? Pues por ahí un ciclo de testicular. Entonces, cuando no están en época reproductiva, hay un decremento de la circunferencia escrotal y baja la calidad también del semen. Entonces, por eso esto se lo he reiterado, porque es muy importante que lo tengan en consideración. Bien, en el caso necesario, sobre todo de los animales jóvenes, ¿verdad? Ustedes pueden también, sí, es muy recomendable, sí, previo al empadre, hacer un examen de su líbido y de su capacidad de monto. Para que pues, tengamos la seguridad de que tienen buena líbido y tienen buena capacidad de monto. Con las hembras, lo que tenemos que hacer es primero determinar si va a ser necesario realizar un tratamiento a las hembras en función de de podernos ayudar. Por ejemplo, si el empadre es en época de anestro, vamos a tener que recurrir forzosamente a utilizar métodos para la inducción y sincronización del estro. Van a estar en anestro, entonces vamos a tener que usar un tratamiento para lograr que salgan de ese anestro, o sea, inducir el estro. Pero como trabajamos con grupos, entonces es una inducción y sincronización a la vez, porque son grupos de animales. Ahora, cuando esto sucede, o también lo podemos hacer en época reproductiva. Por ejemplo, si ustedes tienen planeado un empadre de 40 días, ustedes podrían decir, bueno, ¿qué tal que si yo tengo un empadre de 40 días, si estoy manejando ovejas, ¿sí? Me va a dar que por su ciclo son de 21 días, 21 y 21, la mayoría nada más va a tener 2 oportunidades para gestarlas. Igual si son ovejas, si contamos un ciclo de 17, pues son 34 días. Va a tener la mayoría nada más 2 oportunidades. Pero ¿qué tal que hacemos un programa al inicio del empadre? Para que al inicio del empadre, en la primera semana, puedan salir la mayor parte de los animales en calor o la mitad, etcétera. Eso nos ayudaría mucho. Porque, por ejemplo, si la primera semana que arranca el empadre salen en calor, vamos a suponer que no quedaron gestantes, ahí tuvieron su primera oportunidad. 20 días después, una chiva, si no queda gestante, vuelve a salir, tenemos la segunda oportunidad. En el caso de que no quedara gestante, ¿sí? A los 20 días después, que serían los 40 días al final del empadre, tendría su tercera y última oportunidad. Entonces, vean cómo podemos ir manejando esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya lo vimos. A través de tratamientos hormonales, utilizando progestágenos,
Para hembras que estén en anestro, es lo único, progestágenos. Y también se pueden, obviamente, utilizar en hembras que están en época reproductiva. Más baratos y también muy eficientes son las prostaglandinas, pero necesitamos que las hembras se encuentren en época reproductiva, que ya estén ciclando, actúan sobre un cuerpo lúteo. Miren cómo se va ligando todo y cómo va saliendo todos los conocimientos. Entonces, podemos usarlo, pero la condición es que las hembras, ovejas o cabras estén ciclando. ¿Podemos combinar? Pues sí, podemos hacer combinación. Podemos trabajar otro tratamiento, el fotoperiodo. ¿Sí? El fotoperiodo tiene una gran limitante, que es, como estamos manejando grupos de animales, necesitaríamos, estas se van a estimular, ¿verdad? Necesitaríamos hacer un calendario de luz para que se estimulen y entren empiecen a ciclar. Y tendremos que apagarles la luz, ¿verdad? Primero que tuvieran luz, después apagarles la luz. Y son tratamientos que llevan más o menos para que surtan efecto entre 50 y 60 días. Y hay que confinarlos. Si están en pastoreo, pues esto va a estar medio canijo, ¿sí? Entonces, aquí se empieza uno a pensar, bueno, pues a lo mejor por aquí no es, ¿sí? En este caso, ¿verdad? El manejo de fotoperiodo normalmente se utiliza sobre todo en machos que están en centros de inseminación artificial, ¿sí? Donde se comercializa el semen de carneros y de chivos. En el caso de la hembra tenemos igual en el macho, una alternativa si no contamos con instalaciones y esto, podemos recurrir a los tratamientos hormonales. ¿Se acuerdan que el fotoperiodo activa o inhibe al eje reproductivo, al hipotálamo, hipófisis, gónadas? Y que hay un intermediario entre el fotoperiodo y el eje reproductivo, que es la melatonina. Entonces lo que podemos hacer es aplicar tratamientos a base de melatonina. Cuando ustedes aplican un tratamiento a base de melatonina, pues el animal lo empieza a considerar niveles altos de melatonina, que está en una época de días cortos, que corresponden a las épocas reproductivas y empiezan a ciclar. Entonces, existe esta alternativa, ¿verdad? Existe ahí los inconvenientes que son tratamientos largos, pues, de 50 a 60 días, para que surtan efecto. Entonces, ténganlo en consideración. Entonces, van a empezar a hacer el tratamiento. Vamos a pensar que van a empezar el empadre el 1 de septiembre, pues van a empezar el tratamiento el 1 de julio. Todo julio, todo agosto, para que empiecen a salir en calor al inicio de septiembre, ¿sí? Poniendo por el caso. Si estuvieran en época, por ejemplo, difícil, marzo, abril, ¿sí? En época de anestro, tendrían que empezar el tratamiento más o menos 2 meses antes, en enero, ¿sí? Enero a febrero a marzo, o en diciembre, si quieren que empiecen en abril. Entonces, esto es básico. Y si no, son un fracaso, fracasa el tratamiento, le gastaron, además trabajaron en aplicar el tratamiento y no logran los resultados. Y normalmente lo más fácil es echarle la culpa al tratamiento. No sirvió. No, pues a lo mejor lo que no sirvió fue otra cosa, ¿no? Bien. Otra cosa que yo les recomiendo, ¿verdad? Son los efectos de bioestimulación, ¿sí? El efecto macho, el efecto hembra. Y estos efectos estos son muy efectivos, ¿sí? Y hay que saberlos otra vez utilizar. Tanto el efecto macho como el efecto hembra, ¿verdad? Cómo se aplican, cuánto tiempo antes se introduce al macho,
o se sincronizan a las hembras para que otras se estimulen, etcétera. O a veces algo que se puede recomendar es combinar los efectos de bioestimulación con los tratamientos hormonales. Entonces, hay con qué. Ya no lo vamos a describir a detalle porque ya lo vimos. Bien, después ya para finalizar esta parte, vendría este aspecto también importante, que es, este es un buen momento, ¿verdad? Sobre todo si vamos a hacer tratamientos hormonales para tratar de aumentar la tasa de ovulación, para a su vez incrementar la prolificidad del rebaño. Entonces, para tratar de obtener más crías. Entonces, una de las cosas que se ha hecho desde hace bastante tiempo es al tratamiento anterior, ¿verdad? Sobre todo cuando son con progestágenos, se aplica el progestágeno para inducir y sincronización del estro, y al final se aplica un tratamiento hormonal a base de gonadotropina coriónica equina. ¿Se acuerdan que esta gonadotropina en la oveja y en la cabra tiene un efecto, sí, parecido a la hormona folículo estimulante? Y entonces, sí, ese efecto puede provocar un incremento en la tasa de ovulación. Y esto nos va a dar una mayor tasa de ovulación y en consecuencia una mayor número de crías al momento del parto. ¿Y una mayor qué? Una mayor prolificidad. Entonces tenemos que tener esto. La otra también ya se les comenté, a las hembras que están en baja condición, bueno, aplicar, ¿verdad? Un flushing, ¿verdad? Antes del empadre, sobre todo en ovejas o cabras en mala condición corporal. Esto ya lo comentamos. Y a largo plazo, ustedes pueden, bueno, trabajar con la genética. Si ustedes van a largo plazo, ¿verdad? Manejando registros y apuntando el comportamiento reproductivo de cada, en este caso, de cada oveja o de cada cabra, cuando lleguen esos periodos de selección, pues un criterio de selección es la prolificidad del... Ya les decía, otro puede ser el instinto materno, otro pues la producción de leche, ¿sí? La conformación de la glándula mamaria, etc. Entonces, podemos ir trabajando a través de la vía de selección a largo plazo, pero efectiva. Entonces, se van seleccionando, ¿sí? Se pueden ir seleccionando hembras en base a esta característica. Otra forma sería la parte de utilizar, ¿verdad? Utilizar razas prolíficas, ¿no? Razas prolíficas. Entonces, pues, esto sería así como cortar camino. El único problema es que no hay razas prolíficas para todo. O sea, no todas las razas, o sea, a ver, ya me emociono tanto que me tropiezo. ¿Sí? Las razas prolíficas, ¿sí? Las contamos, ¿sí? Las tenemos, por ejemplo. Está la romano, la finislandra, en el caso de las ovejas, ¿verdad? Y pues lo que puede suceder es que a lo mejor no les interesa en el sistema de producción razas. Entonces, esto pues esa es la parte delimitante. Otra cosa que tienen que conocer es que la edad de los animales influye, ¿verdad? Cuando son más jóvenes, tienen menos tasa de ovulación que los animales adultos o la época del año. Si yo les pregunto la tasa de ovulación cuando es mejor en época reproductiva o en época de anestro, pues hasta es tonto, ¿no? O sea, no, pues en época reproductiva. Entonces, todo esto lo podemos ir manejando para que podamos tener un aumento
global de la tasa ovulatoria. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tanto es esto tan importante? Mire, si ustedes meten 100 ovejas a un empadre y sus ovejas tienen una prolificidad de 1, están esperando 100 partos y 100 crías. ¿Sí? Si sus ovejas tienen una prolificidad de 1.5, están esperando que en 100 partos, ¿verdad?, haya 150 crías. Y el extremo, porque la prolificidad normalmente se maneja entre 1 y 2, menos de 2, ¿verdad? Pues vamos a pensar en 2, pues estarían pensando que en 100 partos va a ocurrir 200 crías. Y pues pregúntenle a un productor y a ustedes mismos si esto es benéfico o no, si esto vale la pena o no. Bien, entonces, esto es importante. Vean, van viendo ustedes cómo se aplican los conocimientos. ¿Tienen ustedes hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, por el momento no. Muy bien. No, doctor, gracias. Vamos a pasar ya. ¿Se acuerdan? Estamos en las actividades previas al empadre. Ahora ya vamos a dar el salto a las actividades durante el empadre. Entonces vamos a ver el manejo durante el empadre. Para esto ya debimos, antes de empezar, ¿verdad?, cuando hicimos el programa reproductivo, ya debimos de haber definido esto. De hecho, ya lo definimos. Y ya definimos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué tipo de empadre vamos a utilizar? Continuo, ¿verdad? El macho va a estar con la hembra en forma constante, ¿sí? Un empadre que le llamamos continuo, ¿sí? Y esto, pues, nos va a dar, ¿sí? Si va a estar el macho con la hembra o los machos con las hembras constantemente durante todo el año, pues les van a estar montando conforme vayan saliendo en calor. Entonces, el empadre continuo nos va a dar el nacimiento de crías durante todo el año. Perdón. Y durante todo el año tenemos animales que están apareándose, pariendo, en lactancia, ¿sí? Entonces, tenemos durante todo el año. Si hemos definido, como hemos estado platicando, empadre controlado, o también le llaman determinado, para buscar tener crías en determinadas épocas del año, ¿sí? Pues vamos a tener que entonces dirigirnos por esta vía. Estos sistemas de empadre controlado, sobre todo se manejan en sistemas de producción intensivo. Los otros, los continuos, pues se pueden manejar en sistemas extensivos, ¿verdad? Están en pastoreo o semi-intensivos. El semi-intensivo también se puede manejar aquí. Aquí me falta añadir sistema semi-intensivo o intensivo, ¿verdad? Y normalmente los empadres en ovinos y caprinos son alrededor de 40 a 60 días. Dura. Entonces, va. ¿Cuál es el más sencillo? Pues irnos por aquí, ¿verdad? Y no quiere decir que sea el más, o sea, si las condiciones del sistema de producción lo requieren, pues nos vamos por aquí y santo asunto. Si no, bueno, pues nos vamos por el sistema intensivo. Y aquí vamos a llegar, si nos vamos por esta vía, es a algo interesante. Si lo hago intensivo, puedo manejar la monta controlada o dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada hembra le voy a asignar un macho específico. O puedo manejar la inseminación artificial. Es igual, a cada hembra le voy a asignar un macho específico. ¡Wow! Y esto está muy bien en términos de saber, conocer la paternidad de las crías. Y si estoy manejando un programa genético, me va a ser muy interesante meterme por esta vía. Desde aquí, pues aquí no voy a saber cuál fue el progenitor,
de la cría, porque regularmente no ando con, ¿sí? O sea, no se anda con los machos todo el año, viendo qué macho monta a qué hembra. Bien. El problema de aquí hay más trabajo, indudablemente, pero también hay más posibilidades, más resultados. El problema con es que ustedes, si quieren dirigir la monta o la inseminación, van a tener que entrar a un programa de detección de celos. Aquí la detección de celos la hace el macho. Entonces, aquí tenemos que, entonces, entrar a un programa de detección de celos. Y ustedes ya saben lo que eso implica. Instalaciones, más manejo, etc. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las actividades durante el enfado. Entonces, otro punto que tenemos que considerar de manera también importante, ¿sí? Es a cada macho, ¿cuántas hembras le voy a asignar? Entonces, la proporción macho-hembra. Aquí tenemos un cuadro para carneros. Es muy similar para los chivos, ¿verdad? Entonces, y vean ustedes, generalmente lo que dicen, ¿cuántas hembras por macho? En caso de los carneros. Pues un macho por cada 25 a 30 años. Perfecto. Tengan siempre cuidado con eso. Porque entonces, no, espérenme. A ver. ¿Cómo están? ¿En confinamiento o están en pastoreo? ¿Están en un potrero o en pastoreo confinado? Finalmente están en pastoreo, ¿no? Entonces, muy bien. No es lo mismo que estén confinadas, porque no tienen que moverse para buscar a las hembras y en otra, ¿sí? Pues las hembras están confinadas. Y ni siquiera tienen que buscarlas porque hay un programa de detección y seguramente el macho celador ya la detectó. Y ya está. Entonces, le evitan esa situación. Entonces, si están en pastoreo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reasignar. Y no solamente eso, si son jóvenes, si los machos, les vamos a poner de 1 a 20, máximo 25. Si son adultos, pues pueden aguantar más, de 1 a 40 hasta 50. Y esto también depende del tipo de potrero, si está planito, si es montañoso, etcétera. ¿Sí? Ahora, vean, si ustedes utilizaron tratamientos, principalmente hormonales, tenemos que hacer un reajuste obligado. ¿Por qué? Porque miren, si se van a pastoreo y ustedes asignaron un macho, 30 hembras a un macho, y están en un sistema, por ejemplo, vamos a llamar, le dan en un empadre de 60 días, le dan 60 días para servir a esas 30 hembras. ¿Sí? Pues sí, 30 hembras entre 60, pues casi es un día sí, un día no, un día sí. Para un macho está perfecto. ¿Sí? Pero si se las sincronizan, si se las ponen a todas las hembras en 2 o 3 días, eso no es lo mismo. Entonces, cuando ustedes sincronicen, tienen que reajustar. ¿Sí? Y esto nunca nos los enseñan. Y nunca nos comentan esto y después es un desbarajuste. Y vean, si están en época reproductiva, se reasignan a un macho por cada 15, 25, ¿sí? Adultos. ¿Sí? Si están fuera de temporada reproductiva, el macho también baja su líbido y la calidad de su semen. Entonces, no solamente hay que reasignarle a uno, fíjense, un macho por cada 5 a 10. Qué diferentes. Por eso tengan cuidado siempre, por eso hay que analizar, no hay recetas de cocina.
¿sí? Para eso les van a pagar, para que ustedes analicen, pongan en todos sus conocimientos para obtener mejores resultados. Yo he visto programas, ¿sí? En padres en época de anestro, que meten tratamientos hormonales, salen las hembras en calor, responden muy bien y, por ejemplo, en uno con sistema de monta controlada, pues los machos, ¿sí? Si no fueron preparados, ¿sí? Pues montan un día, por ejemplo, en un momento, un día, lo llevan, montan, si ese día le toca a otra, pues a lo mejor la montan, pero si ese día le vuelve a tocar otra, o tiene asignada para ese día, qué sé yo, por ejemplo, 5 o 6 chivas, ¿verdad? Pues montará muy bien la primera y la segunda, pero para la tercera ya no quiere, y la cuarta y la quinta ya no la montan. Entonces nos quedamos con hembras que están ya listas en calor, pero el macho no responde. Entonces tengan cuidado, tanto en carneros como en chivos. Si le entran a la parte de inseminación artificial, pues entonces tienen que considerar que deben de tener instalaciones adecuadas para manejar a sus animales, para llevar a cabo la detección correcta de celos, ¿verdad? Y en este caso, pues a lo mejor sí podemos considerar el uso de tratamientos para la inducción y sincronización de estro. Y bueno, aquí, si nos metemos a la inseminación, esta es una imagen que ustedes ya la vieron conmigo. Entonces, debemos de saber cosas importantes, ¿verdad? ¿Cuánto dura el estro en la oveja, en la cabra? ¿Cuándo ocurre la ovulación durante el estro? En la oveja y en la cabra, por ejemplo. Tienen estros más o menos de 24 a 48 horas. Estamos hablando de 1 a 2 días en calor. La ovulación normalmente ocurre al final del calor. Entonces, tienen que determinar si van a inseminar o le van a dar monta dirigida, ¿verdad? ¿Cuándo van a dar la monta o la inseminación? Normalmente se da aproximadamente 2 horas después del inicio del celo. Hay quienes las dan una vez detectado el celo, dan la inseminación o la monta. Depende, ¿verdad? Si dan una monta o inseminación 12 horas después de que inició el celo, pueden ustedes, si sigue la hembra en calor, ¿sí? Aplicar una segunda monta o dosis 12 horas después de la primera. Entonces, aquí esto es bien importante. ¿Cómo voy a detectar calores? Cuando una vez al día, 2 veces al día. ¿Qué voy a hacer cuando detecte una cabra en calor? Inmediatamente, voy a hacer, es monta dirigida, pues entonces la junto con el macho. O 12 horas después, entonces tienen que tener muy claro qué van a hacer. Segundo, ¿verdad? Es ya una vez que tienen bien ajustado todo esto, es, bueno, si vas a entrar a la inseminación artificial, ¿cómo vas a estar manejando el semen? ¿O qué tipo de semen vas a estar manejando? Si va a ser semen que colectas fresco y lo diluyes, o es semen que colectaste, diluiste y está refrigerado, o es semen diluido y está criopreservado. Tienen diferente manejo. Entonces, tenemos que considerar. En el caso de los caprinos, ya les había comentado que hay que separar siempre la porción. Cuando van a diluir, quiten siempre, tienen que centrifugar, quitar la parte líquida de la muestra de semen, y una vez que quitan la parte líquida, le añaden una proporción igual de diluyente. Quitan la parte líquida del semen porque puede contener enzimas, ¿verdad? Ya les había dicho que pueden hidrolizar los lípidos tanto de un diluyente a base de leche o de yema de huevo,
y generar ácidos grasos insaturados que dañan la membrana espermática. Entonces, no combinamos en esta especie, en los chivos, ¿verdad? En los caprinos, no combinamos estas dos situaciones. El otro punto que viene después es cómo voy a inseminar, y esto también ya lo vieron conmigo, ¿verdad? Entonces, ya recuerden que en ovejas y cabras tenemos este problema, los anillos cervicales, y esto nos lleva a que la inseminación pueda ocurrir, la más sencilla, en el fondo de la vagina. Ahí se coloca el semen, en el fondo de la vagina, aquí. Para ello, ¿verdad? Entonces van a necesitar que el tren posterior, tanto de la oveja o de la cabra, levantarlos para que, pues también la gravedad nos ayude. Aquí se vale de todos todos estos puntos. Aquí, por ejemplo, ya les he dicho, la doctora tiene un espéculo con una fuente de luz, que sería esta, y aquí está la pipeta de inseminación. ¿Sí? Hay quienes en este tipo de inseminación, pues no se andan con lo del vaginoscopio, sino directamente se abren labios y directamente se dirige la pipeta hasta la parte profunda de la vagina, hasta aquí, y se deposita. Hay quienes intentan entrar al cérvix. Bien, entonces ahí sí necesitan un vaginoscopio y una fuente de luz para colocar la pipeta de inseminación en la entrada del cérvix. Y ahí tratar de ir, ¿verdad?, avanzando con la pipeta lo más adentro posible. Y esto le llamamos inseminación cervical. Y les comentaba que para los casos sobre todo de semen criopreservado, en casos sobre todo de cuando vienen, están manejando genética, ya son sistemas de producción muy tecnificados que están manejando sobre todo pie de cría, etcétera, pues a lo mejor van a necesitar, ¿sí?, depositar el semen, ¿verdad?, dentro del útero, porque es obvio que cuando depositan el semen dentro del útero, pues la fertilidad va a ser mucho mejor que si lo depositan en el cérvix o en la vagina. Entonces, para ello van a necesitar un laparoscopio para poder, o a través de una técnica de laparoscopía, poder depositar el semen. Bien. Bien, entonces, vámonos a la última parte, las actividades después del empadre, ¿verdad? Entonces, después del empadre, pues el siguiente punto importante es saber qué hembras quedaron gestantes, hacer el diagnóstico de gestación. Las hembras que están gestantes, pues ya se marcan y pues ya es un éxito y las marcamos, ¿verdad? Y nos despreocupamos de ellas por el momento. Nuestra preocupación se va a dirigir a aquellas hembras que no estén gestantes. Entonces, pues ya aquí ya debemos de haber definido qué vamos a hacer con ellas. ¿Las debemos de preparar para un nuevo servicio o ya no? ¿Verdad? Entonces, depende del tipo de empadre, ¿verdad? Si es un empadre controlado que lleva un tiempo determinado, pues, por ejemplo, si es de 40 días o de 60, pues si está todavía dentro del periodo de empadre, pues puede intentar juntar a todas las no gestantes y darles una última oportunidad. Eso lo tienen que ustedes que definir. Bien, las que quedan gestantes, que son las que en este momento nos interesan, pues se van a agrupar y van a pasar, ¿verdad?, un manejo que le llamamos previo al parto, preparto, el manejo durante el parto y obviamente el manejo durante la lactancia y el destete. Nos vamos a enfocar básicamente en estos dos puntos. Bien, y en el diagnóstico de gestación. Entonces, esto también ya lo vimos en el diagnóstico de gestación.
Sí, recuerden ustedes que en estas dos especies el mejor método para diagnosticar gestación en la actualidad es el uso de equipos de ultrasonografía. Y estos equipos pueden ser de dos tipos, pues, subtipos. Uno, los ultrasonidos modo A o ecoscopía. Estos fueron los originales. Son equipos que emiten ondas de ultrasonido que normalmente se colocan en el costado, ¿verdad? En el lado derecho de la oveja de la cabra, y se dirige la onda hacia donde estamos calculando que pudiera estar el útero ocupado. Se emite la onda de alta frecuencia y dependiendo de con lo que va a ir chocando, pues va a haber un eco. Y este equipo que emite la onda también recibe ese eco. Calcula la diferencia, ¿verdad?, entre lo que salió y lo que recogió. ¿Sí? Eso se llama impedancia acústica y con eso, ¿sí?, determina si hay una diferencia, vamos a pensarle, grande o notable. O sea, a lo mejor nos enciende un poquito verde o da un pitido o antiguamente graficaban y ya lo interpretábamos como que el animal estaba gestante porque hay un saco lleno de líquidos, entonces ese saco con esos líquidos modifican mucho la onda. Los equipos nuevos pues ya no hacen eso, sino ya lo traducen en una imagen. Son los ultrasonidos modo B o ecografía, que son los que se utilizan. Sin embargo, y se los comento, hay actividades auxiliares que pueden ayudarnos a esta parte del diagnóstico. Una de ellas es seguir observando calores. Si hay un programa de detección de calores, pues seguirlo utilizando también con las hembras que se les da servicio. Y calcular que si la hembra, si es una oveja, entre el día 16 y 18 después del servicio, o entre el 18 y 21 en una cabra, no repiten calor, ¿verdad?, pues sospechamos que quedaron gestantes. Y peor aún, si repiten calor, pues tenemos la certeza de que no quedaron gestantes. Entonces, pues nos sirve como un método o una actividad auxiliar para el diagnóstico. Otra sería hacer palpación abdominal o peloteo fetal. Entonces, se dirige uno a esta área y con la mano gentilmente empuja uno, hace presión hacia adentro y espera uno que haya un rebote. Si hay un saco lleno de líquidos y un producto, pues lo vamos posiblemente a detectar. A eso le llaman peloteo fetal o palpación abdominal. ¿Sí? Pero es algo que, pues más bien es algo que nos puede servir en algún momento dado, como dentro de una evaluación clínica, más que como un método de diagnóstico de gestación. Porque además no es tan precoz como lo queremos. Esto lo pueden empezar a detectar si tienen experiencia después del día 60 de la gestación y eso no tiene nada de precoz. O hasta el día 90 y entonces pues no, esos no son métodos que se utilicen para hacer, ¿no? Pero a veces estamos en el campo, estamos viendo algunos animales y pues estamos observando, pues esa oveja o esa cabra, pues seguramente están gestantes. Y si hacemos esto, pues podemos corroborar. Bien, entonces utilizamos el diagnóstico de gestación por ultrasonografía modo B. En las ovejas y cabra lo podemos hacer de dos maneras. Una, introduciendo el transductor por vía rectal entre los días 20 y 25, después de haber removido a los sementales. O lo podemos hacer, ¿verdad?, por vía abdominal a un costado,
como estábamos viendo, ¿verdad? Entre los días 45 y 90 después de haber retirado el semental. ¿Sí? Y las dos formas son muy buenas. Lo mejor, bueno, yo les recomendaría, si tienen un transductor rectal, ¿sí? Es un poquito más de trabajo, pero si tienen quien los ayude, lo pueden colocar por vía rectal y hacer el examen, ¿verdad? Tratando de detectar ya sea la vesícula embrionaria, dentro el embrión o los cotiledones. Entonces, son signos que, bueno, positivos de gestación. Si no tienen el transductor o prefieren hacerlo un poquito más tarde, pues, bueno, lo pueden hacer por vía transabdominal, ¿sí? 45 a 90 días después de haber retirado a los sementales. Entonces, pues ya también se le resta precocidad a esto. Entonces, pues esto depende mucho de ustedes. Nosotros lo que hacemos es normalmente hacerlo por vía transrectal. Esto es, se hace muy fácil, muy rápido, ¿sí? Y después ya se puede, una de dos, reconfirmar al día 45 o entre este día 45 y 50, algo que pudieran serles de mucha utilidad es reconfirmar, pero además ver, ¿sí?, el número posible de crías. En las ovejas y cabras sí es posible estimar el número de cría, ¿verdad? Les decía yo que en perros, en gatos, en cerdos, no se aventuren a hacer esto, ¿no? Pero aquí sí es de mucha, bueno, es más seguro, es más confiable hacer esa estimación, pero además tiene una trascendencia importante, porque si lo pueden llegar a desarrollar, ustedes saben además si está gestante o no y cuántas crías tiene. Y entonces pueden lotificar para manejo de los animales, por ejemplo, el manejo nutricional, y va a ser, si tienen ustedes lotes de una cría, de dos crías o más de dos, pues esto es sensacional. Bien. Vamos acercándonos ya al final, entonces vamos al manejo preparto. Aproximadamente 1 mes a 2 meses antes, se vuelven a juntar, en este caso a todas las hembras gestantes, para su evaluación y manejo. Entonces es un momento, dependiendo del programa de medicina preventiva, para vacunar y desparasitar, para trasquilar, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Poder, si no, a lo mejor no trasquilar todo, pero a lo mejor sí, ¿verdad? Podría ser el tren posterior, ¿verdad? Que esto nos ayudaría, pero bueno, esto ya ustedes lo deciden. Y en este caso también se juntan todas las ovejas o las cabras para evaluar su condición corporal. Y aquí sí las separamos. Entonces, los animales que están en buena condición corporal se forma un grupo, y animales que consideremos que tienen una condición corporal deficiente, ¿verdad? Normalmente es menor a 2.5 en una escala de 1 a 5. Entonces empiezan un programa de complementación. ¿Se acuerdan que hay 3 periodos críticos en la alimentación? Antes del empadre, antes del parto y durante la lactancia. Entonces, si es necesario, ajusten la cantidad y calidad del alimento. Esto es bien importante, lo que está aquí. No se debe permitir que las ovejas o las cabras pierdan peso en este periodo. Y vean por qué. Si pierden peso, seguramente las crías van a nacer con menos peso, porque es la época en la que están creciendo. Y además la madre va a producir menos leche. Entonces la cría va a crecer más, va a tener menos vigor, va a ser más chiquita y la madre va a tener menos leche. Entonces, la probabilidad de su sobrevivencia, bueno, se va a poner en duda, ¿verdad? Además, es un momento bien importante porque los animales que están en mala condición corporal
normalmente existe el riesgo, sobre todo en ovejas, de que desarrollen un problema que se llama toxemia de la preñez, que suele presentarse aproximadamente 6 semanas antes del parto, asociado, otra vez, problemas nutricionales, mala condición, estrés, ¿verdad? O en ciertas épocas del año. Entonces es un buen momento para evaluar, desparasitar, vacunar, trasquilar, marcar y evaluar condición corporal. Los animales que necesiten ajustar su alimentación, se ajusta su alimentación. Bien, es una actividad muy importante la que tienen que hacer en ese momento. Bueno, después de ahí nos saltamos hasta el parto. Y aquí miren, por ejemplo, siguiendo un poquito con lo anterior, aquí ven, por ejemplo, ovejas trasquiladas, además con marcas. Si se manejan grupos y se manejan momentos o épocas de empadre, ¿sí? Cuando hay grupos de ovejas que están pariendo, ¿sí? En ocasiones se dificulta, ¿sí? En algunos momentos, ¿sí? Identificar cuál es la madre de cada cría, se puede perder, ¿sí? En el caso de las ovejas, normalmente tienen una conducta gregaria, que andan juntas, ¿sí? Pero al momento del parto tienden a separarse, a aislarse. Y eso ayuda mucho porque cuando ocurre el parto, si están aisladas, ¿verdad? Identifican más fácil a sus crías y establecen más fácil el vínculo materno. Si el corral está muy lleno, se corre el riesgo de que esto empiece a dificultarse, porque a diferencia, los cabritos normalmente después del nacimiento se quedan cerca del lugar donde nacieron, no se mueven. Y esto facilita a la cabra el identificarlos. Pero en el caso de los corderos, ¿sí? ¿Sí? Tienden a moverse. Y a veces se van con otra, ¿cómo se llama? Oveja. Y las ovejas normalmente no tienen buen instinto materno hasta que están ya en labor de parto. Hagan de cuenta que se les despierta ese instinto materno y les da despierta el instinto materno. Si da la casualidad que anda por ahí una cría buscando a su madre, pues a lo mejor la puede adoptar. Y entonces esto complica mucho el manejo, ¿sí? Entonces, se los comento. Bueno, tienen que buscar un área de parto. Bueno, la alimentación se los comenté que tiene que ser importante para aumentar la producción de la leche y que las crías también ganen peso antes del parto. Si van a escoger un área de parto, busquen que sean, si es un corral o son alojamientos, que en la medida de lo posible que sean adecuados para resguardarse del frío, el viento y la lluvia. Los nacimientos en forma natural van a ocurrir, si el empadre es en octubre, vamos a pensar, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ocurren en los primeros meses del año, que son los más fríos, entonces hay que tener cuidado. Hay que protegerlos de los depredadores y colocar a las hembras que van a parir en el alojamiento seleccionado por lo menos una semana antes del parto, para que se acostumbren, ¿verdad? Si van a estar con otras hembras que no conozcan, pues ahí también para que las vayan conociendo y establezcan sus niveles jerárquicos. Y bueno, el área debe tener suficiente agua y alimento. Miren, si las trasquilamos, si se trasquila, en el momento de que si hay algún parto problemático, ¿sí? Pues es más fácil trabajar en estas condiciones, ¿sí? Y que pues, se tienen
si están llenas de lana, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que tienen que definir dependiendo de dónde estén trabajando, de las condiciones ambientales, etcétera. Y si no, pues se dejan así. Bien. Las estrategias de manejo alrededor del parto, normalmente las ovejas y las cabras paren sin mayor problema, sin ayuda de ningún MBZ, ¿verdad? Entonces, esto tampoco quiere decir que las dejemos ahí al libre, a libertad. Y bueno, es suficiente con tener un programa de supervisión para estar monitoreándolas y en el caso necesario poderlos ayudar. Programas de inducción hormonal del parto no se utilizan en estas especies, ¿sí? A menos que pueda ser algún caso especial de alguna oveja, cabra que necesiten por alguna razón que para antes. Pero tampoco es la inducción del parto, pues tampoco es que puedan parir 2 o 3 semanas antes, sino es básicamente cuando mucho, una semana antes de la fecha del parto. Y si ustedes no tienen fecha de monta, pues difícilmente van a saber si están aplicando el tratamiento de manera correcta. Ya les comenté, en estos y sobre todo en las ovejas, es importante que se establezca un vínculo entre la madre con las crías y viceversa, que las crías identifiquen a su madre. Con esto, y hay todos los estudios que ustedes quieran, se ha comprobado que hay una mayor sobrevivencia de las crías y un mejor desarrollo de las mismas. Entonces, son cosas que tenemos que tener presentes, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos a terminar y de hecho terminaríamos ahí. Bueno, después vendría la parte de lactancia destete, que no nos ocupa, eso es básicamente otro punto, pero bueno, no nos ocupa y además ya no tenemos mucho tiempo. Y la parte final sería cómo podemos hacer la evaluación de un programa reproductivo. En el caso de estas dos especies, igual que en otras, cuando ustedes, normalmente algo que les debe de interesar es, bueno, ¿y cómo me fue con mi plano, mi proyecto? Bien, mal. Entonces, pues lo mejor es cuantificar y sacar indicadores de cómo les fue, ¿no? Entonces, para poder sacar esos indicadores, que también les llamamos parámetros reproductivos, pues antes de ello necesitan que todos son ovejas o cabras, para empezar, estén identificados. Si no, ¿cómo vamos a calcular? No lo podemos hacer. ¿Sí? O sea, es más difícil. Y la otra es llevar registros. Yo les recomiendo, ¿verdad? En la especie que sea, sobre todo en las especies productivas, manejar registros reproductivos. Esto les permite también hacer selección, ¿verdad? Después, cuando lleguen otra vez a la parte de selección o selección genética. Bueno, una vez que ya tienen esto bajo control, lo que tienen que hacer es hacer una evaluación a través de indicadores. Mire, hay muchos indicadores. Yo no quiero confundirlo. Yo creo que si ustedes se dedican a esto, pues los van a tener que conocer. Pero lo que sí quiero es que tengan una idea muy clara de cómo está esto. Los indicadores, ¿sí? Nos van a dar una medida de algo y la vamos a comparar con lo que se considera adecuado, ¿no? Entonces, en el caso de los pequeños rumiantes, podemos sacar diferentes indicadores, ¿sí? Para evaluar diferentes etapas del ciclo reproductivo. En este caso de la hembra, ¿verdad? Bueno, e indirectamente también del macho. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está la parte de empadre, gestación y lactancia. Bien. Indicadores del empadre, ¿verdad? Sería básicamente los porcentajes de concepción o de gestación. Y esto los van a poder calcular cuando conozcan
cuántas hembras, ¿verdad?, que entraron al empadre, sí, quedaron gestantes. Y si lo dividen entre la cantidad de hembras que se expusieron al semental o a los sementales, ¿verdad?, pueden calcular este porcentaje de concepción, ya sea por semental. A ver, a este le asignamos 40, ¿cuántas de las 40 quedaron gestantes? ¿Verdad? Entonces, ese porcentaje de gestación para ese semental lo pueden hacer en grupo. A todos estos les asignamos 100 ovejas, cuántas quedaron, y pueden sacar el porcentaje global. Y ya ven el comportamiento, ¿verdad?, durante el empadre. Durante la gestación también podemos hacer también algo similar. Pasa la gestación, llega el parto y podemos evaluar este periodo, ¿verdad? Entonces podemos calcular el porcentaje. El más sencillo es el de parición, y es cuántas hembras parieron entre la cantidad de hembras expuestas al semental. Entonces, ¿cuántas hembras lograron toda su gestación de las que fueron expuestas al semental? ¿Sí? Entonces vamos a pensar que de aquí arrancaron 100 hembras. Diagnosticamos 90 gestantes. El porcentaje de concepción es 90%. Arrancaron 100. Parieron 80. El porcentaje de parición es el 80%. Pero indirectamente nos da otro porcentaje. 80 que quieran 90, perdimos el 10%. Hubo un 10% de pérdidas en este periodo. Entonces habrá que ver, bueno, ¿por qué perdimos el 10%? Otro que es interesante es el de prolificidad. ¿Cuántas crías nacieron vivas entre la cantidad de hembras paridas? Mira, parieron 80. ¿Cuántas crías hubo? 120. O sea, 80 partos y 120 crías. Esto quiere decir, si saco la relación entre la cantidad de crías vivas y la cantidad de hembras paridas, ¿sí?, voy a obtener la relación, la prolificidad, 1.5. Perfecto, excelente. Pero ahí no acaba nuestro trabajo, ¿se acuerdan? Acaba al momento del destete. Entonces también puedo considerar toda esta parte. Y después de que pase esto, la lactancia y el destete, puedo calcular la tasa de supervivencia. Entonces es la relación entre el número de crías destetadas y el número de crías nacidas. Entonces hagan cuenta, ¿cuántos aquí? 120 nacieron, ¿no? Son 120. Entonces, ¿y cuántas destetamos? Pues destetaste nada más 100. Perdiste 20. Sacamos la relación y sacamos el porcentaje. Y esa es la tasa de supervivencia en lactancia. Y bueno, y ahí entonces vamos viendo cuánto perdimos en lactancia. Entonces vamos viendo dónde están nuestros problemas. Y por último tenemos la tasa de crías destetadas, o le llaman también de procreo. Es el número de crías que destetaron entre el número de hembras que fueron expuestas al semental. Aquí sería 100. ¿Cuántas hembras fueron expuestas al semental? 100, ¿verdad? ¿Sí? O lo pueden sacar durante el empadre o por año, depende de cómo ustedes lo quieran manejar. Bien, entonces, pues con esto terminamos, ¿verdad? Esta parte. Y con esto terminamos la parte de manejo reproductivo. Así rapidito, pero ya lo manejamos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo quedó claro, doctor. Espero que haya quedado suficientemente claro.
Espero también que ahora hayan visto dónde se aplican todos esos conocimientos que ya vimos durante el semestre, en qué momento lo van a aplicar, en qué condiciones pueden aplicar, en este caso para el manejo reproductivo de ovinos y caprinos. Entonces, espero que haya quedado lo suficientemente claro. Ya nada más, y porque ya también nos falta muy poquito tiempo, les comento lo siguiente. Primero les comento que somos muy poquitos, o sea, nos faltan 4. Entonces, no se descuiden en este periodo, ya se los comenté. Es que el profesor ya no va, el profesor ya no me ve. Pues a lo mejor no voy o no los veo, pero sí me entero de quiénes van y quiénes asisten y quiénes no lo están haciendo. Bueno, entonces, para esta semana nada más nos quedaría el miércoles, es la clase de superovulación. ¿Se acuerdan que vimos, quedó pendiente esta parte de superovulación? Entonces, es superovulación y transferencia de embriones. Es algo muy interesante. Me parece que se les va a impartir el doctor Tomás Meraz, entonces, un doctor que se ha dedicado a toda esta parte. Y yo espero que no se la pierdan. El jueves tenemos la parte de aves, que no hemos visto nada de aves, entonces es algo novedoso, también muy interesante, con muchas diferencias de lo que hemos visto, entonces ojalá también puedan asistir. Que es tonto de estar diciendo que ojalá puedan asistir cuando deben de asistir, ¿sí? Bien. Y bueno, lo último que les tenemos que comentar es que, bien, en el examen, bueno, pues algo positivo es que subieron su promedio a 7.11. Hay 7 alumnos aprobados, 5 no lo acreditaron y 1 no presentó, ¿no? Entonces, hay quienes van muy bien, ¿verdad? Y los felicito y ojalá sigan así, terminen así. Y hay otros que no levantan cabeza. Entonces, no sé a qué le estén tirando, ¿no? Sí, a qué le están tirando. Entonces, pues nada, si tienen alguna de toda la clase o del, bueno, nada más. Recuerden que tienen que consultar las ligas en nuestro Classroom del grupo, porque son conexiones diferentes. Las dos son por Zoom, pero cada profesor genera sus ligas, entonces consúltenlas antes y si tienen alguna duda, algún comentario, tenemos 2 minutos. Doctor, Bueno, sí. rápidamente, ¿la clase de miércoles ya está grabada en la plataforma de Classroom? No lo sé, Oscar. Seguramente sí, pero no lo sé. Es cuestión de que te metas al Classroom del departamento para ver si está. Creo que sí está, ¿eh? Creo que sí está. Ok, doctor. Pero no. Confírmalo, por favor. Ok, es que le comento porque el miércoles tengo programada la práctica para otra Materia. clase. Ajá. Bueno, pues, y si no, pues consulta. En el libro de texto sí está el tema. Tú lo puedes revisar. Muy bien, doctor. De acuerdo. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, si no es así, nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Para la clase de superovulación y transferencia de embriones. Y bueno, pues que pasen buena tarde, ¿no? Nos vemos el miércoles. Luego, doctor, muchas gracias. Les vaya bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora.